Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren maravillosamente bien, con mucha energía y listos para sumergirnos juntos en un tema que les aseguro, les va a cautivar. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a miles de corazones latiendo al unísono, una historia que huele a romance, a sacrificio y sobre todo, a amor puro y sin filtros. Hablamos de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación y que, según nuestro intrigante título de hoy, Sacrificio total por amor, revelan todo. Parecen haber vivido experiencias que van más allá de la ficción en su vida personal. Prepárense para conocer los detalles que los fans llevan tanto tiempo esperando. Y antes de que nos sumerjamos en esta apasionante conversación, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad y queremos seguir creciendo juntos. Así que, ¿de qué va todo este revuelo con Can Yaman y de Method Demir y su supuesto sacrificio total por amor? Bueno, para aquellos que no estén tan familiarizados, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su carisma arrollador y su talento actoral. Y de Method Demir, su colega y también estrella emergente, ha demostrado una versatilidad y una belleza que la han catapultado a la fama. Ambos protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, y desde el primer momento, la química entre ellos fue tan palpable, tan eléctrica, que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir y francamente, nunca se apagaron del todo. Pero lo que vamos a explorar hoy va un paso más allá de esos rumores iniciales. El título sugiere que hay revelaciones importantes, que se ha llegado a un punto de sacrificio total por amor. ¿Qué significa esto exactamente? ¿De qué tipo de sacrificios estamos hablando? ¿Se trata de renunciar a carreras, a oportunidades, a decisiones personales importantes por mantener o proteger una relación? Durante mucho tiempo la relación entre Can y Demet fue un secreto a voces, alimentada por las interacciones en redes sociales, los avistamientos juntos y, por supuesto, la intensidad de su química en pantalla que hacía difícil separar la ficción de la realidad para muchos de sus seguidores. Hubo momentos en los que parecía que lo suyo era un cuento de hadas, otros en los que las especulaciones apuntaban a dificultades y luego cambios de rumbo que dejaban a todos preguntándose qué estaba pasando realmente. Lo que sí es cierto es que ambos han sido figuras muy públicas, y cualquier aspecto de sus vidas privadas, especialmente uno tan emocionante como el amor, tiende a ser analizado con lupa por sus admiradores. Ahora, el sacrificio total por amor es una frase potente. Nos hace pensar en decisiones difíciles, en poner las necesidades de otra persona por encima de las propias, en dejar de lado ambiciones personales por el bien de una relación. Y cuando hablamos de dos estrellas de Hollywood, dos figuras tan en la cima de sus carreras, las implicaciones de tal sacrificio se vuelven aún más fascinantes. ¿Significa que uno de ellos tuvo que rechazar roles importantes para poder estar con el otro? ¿O quizás tuvieron que lidiar con la presión mediática y la constante atención de una manera que requirió un esfuerzo emocional considerable? Vamos a intentar desgranar esto. Si bien es cierto que los detalles específicos de sus vidas amorosas rara vez son confirmados oficialmente en su totalidad, las pistas y las declaraciones, a menudo indirectas, pueden decirnos mucho. Se ha rumoreado, por ejemplo, que su relación tuvo que navegar por las aguas a veces turbulentas de la fama, la distancia y las exigencias de la industria del entretenimiento. El hecho de que ambos sean actores en auge, con proyectos en diferentes países y con agendas apretadas, ya de por sí representa un desafío. Imaginen tener que equilibrar una carrera internacional con una relación personal profunda. No es tarea fácil. En el mundo de las celebridades, el amor a menudo se convierte en un espectáculo en sí mismo. Y cuando se trata de Can Yaman y de Method Demir, su relación, o la especulación sobre ella, ha sido objeto de innumerables titulares, debates en foros y comentarios en redes sociales. Los fans, que han seguido de cerca sus carreras y su química en Erkenci Kuş, han llegado a sentir una conexión personal con ellos, y la idea de que hayan enfrentado obstáculos importantes por amor resuena con esa conexión. Ahora, sobre las revelaciones a las que alude nuestro título, es importante ser cautelosos y basarnos en la información disponible. A menudo estas revelaciones provienen de fuentes cercanas, de entrevistas donde se insinúan cosas, o de moments en que los propios actores deciden compartir una pincelada de su intimidad.
No siempre son declaraciones directas y explosivas, sino más bien interpretaciones de sus palabras y acciones. Podríamos estar hablando de cómo, a pesar de las presiones de la industria, la tentación de aprovechar cada oportunidad profesional individualmente, decidieron priorizar su conexión. Quizás se trata de haber tomado decisiones de carrera que les permitieran pasar más tiempo juntos, o de haber mostrado un apoyo mutuo incondicional en sus respectivos caminos profesionales, incluso si eso implicaba sacrificar alguna que otra oportunidad individual que pudiera haberlos separado geográficamente o en términos de tiempo. Y es que cuando dos personas con carreras tan demandantes deciden apostar por una relación, el verdadero amor a menudo se demuestra en la capacidad de ceder, de apoyarse mutuamente y de entender las exigencias del otro. ¿Han renunciado a proyectos que los habrían llevado a polos opuestos del mundo? ¿Han elegido permanecer en el mismo país o ciudad por más tiempo del que sus carreras inicialmente les permitían? Estas son las preguntas que giran en torno a la idea de un sacrificio total. Además, la atención mediática puede ser agotadora. El escrutinio constante, los rumores infundados, la presión de tener que vivir una vida pública impecable, todo esto puede ser una carga pesada para cualquier relación. Si Can y Demet han logrado mantener su conexión frente a todo esto, o si han tenido que tomar decisiones difíciles para proteger su privacidad y su bienestar emocional como pareja, eso en sí mismo podría considerarse un sacrificio. Un sacrificio de la tranquilidad, de la normalidad, de la posibilidad de vivir su amor sin las miradas del mundo encima. No olvidemos que la industria del entretenimiento turco, conocida por su intensidad y su alcance internacional, a menudo genera una devoción fanática. Los actores se convierten en ídolos y sus vidas personales son de interés público. Para Can Yaman y Demet Özdemir, navegar por estas aguas, y más aún si tenían una relación, requirió sin duda un nivel de madurez, comprensión y sí, sacrificio. Sacrificio en el sentido de proteger su espacio íntimo, de no ceder a la presión de revelar todo, de tomar decisiones conscientes sobre qué compartir y qué mantener privado. Otra forma de interpretar este sacrificio total podría ser la renuncia a otras posibles relaciones o a ciertos estilos de vida por dedicarse plenamente a la otra persona. En el contexto de dos jóvenes estrellas en la cúspide de sus carreras, con un sinfín de admiradores y oportunidades, la elección de comprometerse seriamente con una persona implica, en cierto modo, cerrar la puerta a otras posibilidades. ¿Y qué hay de las revelaciones? A menudo en el mundo de las celebridades, las revelaciones vienen en forma de entrevistas donde, entre líneas, se dejan caer pistas importantes. O quizás a través de declaraciones de amigos cercanos o colaboradores. A veces una simple foto en el momento adecuado, o un gesto sutil en público, puede ser interpretado como una gran revelación por parte de los fans más atentos. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, haya sido lo que haya sido y sin importar su estado actual, ha sido un capítulo importante en sus vidas y en la narrativa mediática que los rodea. La idea de un sacrificio total por amor evoca imágenes de lealtad, de compromiso y de una profundidad emocional que trasciende la superficialidad de las alfombras rojas y las cámaras. Piensen en ello, en un mundo donde las relaciones a menudo parecen efímeras, especialmente en el ojo público, la idea de que dos personas estén dispuestas a hacer grandes esfuerzos, a renunciar a ciertas cosas por mantener y nutrir un amor, es algo inspirador. Es un recordatorio de que incluso en medio del brillo y el glamour, los sentimientos humanos más profundos y genuinos siguen siendo los que importan. Quizás las revelaciones a las que se refiere el título no sean sobre hechos concretos y escandalosos, sino sobre la comprensión de la magnitud del compromiso que implicó su relación, si es que la hubo en un nivel tan profundo. Quizás se trata de entender que su amor requirió una fortaleza interior considerable, una capacidad de poner al otro por delante de muchas tentaciones y distracciones que la vida de celebridad puede ofrecer. En resumen, podemos inferir que el título Sacrificio total por amor revelan todo, sugiere que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, o al menos las percepciones sobre ella, han llegado a un punto donde se ha puesto de manifiesto el grado de compromiso y las posibles renuncias que ambos habrían estado dispuestos a hacer por amor. Esto podría abarcar desde decisiones de carrera hasta la protección de su vida privada frente al escrutinio público. Las revelaciones probablemente se refieren a una mayor comprensión de esta profundidad. Quizás a través de declaraciones o inferencias a lo largo del tiempo. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las especulaciones y los rumores que rodean a dos de las estrellas más queridas de Turquía,
explorando la intrigante idea de un sacrificio total por amor. Hemos intentado desgranar lo que este título podría significar, considerando los desafíos que enfrentan las celebridades en sus vidas personales y románticas. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Antes de que se vayan, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final. Su presencia aquí, su interés y su apoyo significan el mundo para nosotros. Y ahora, la parte más importante, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta exploración? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir hicieron sacrificios importantes por amor? ¿Qué significa para ustedes el sacrificio total por amor? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y estoy ansioso por saber su perspectiva. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o entretenido, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, o con cualquiera que disfrute de una buena dosis de intriga y romance. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. Ayúdennos a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más revelaciones. Adiós y cuídense mucho.